Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bien, bien. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, estábamos viendo estas propiedades de las probabilidades, ¿cierto? Que son consecuencias, digámoslo así, o propiedades directas de lo que es la definición de probabilidad. Y recordando algo, y es que una probabilidad es una función, vamos aquí, ya la definimos pues de esta forma, y es que una probabilidad es una función que va de una sigma álgebra al intervalo 0,1. Entonces, si me dicen, bueno, entonces no, yo quiero encontrar una medida P, esa medida P es una función que viene de mi sigma álgebra al intervalo 0,1, donde cada conjuntico A, que sería un evento de F, me lo va a llevar a una P de A, y esa P de A es igual a un X perteneciente al intervalo 0,1. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos, que esa medida es una es una función que nos garantiza o nos garantiza, no, nos lleva a un número real entre 0 y 1. Bueno, entonces, como les decía, esa función tiene unas propiedades, esas propiedades las estamos viendo acá. Se dan cuenta que no hemos demostrado ninguna de ellas. Algunos de pronto le preocupan por ser tan literal pues las cosas que estamos viendo, pero es que necesitamos esto ¿para qué? Para poder entender los ejemplos. Entonces voy a intentar hacer un ejemplo en el cual antes de demostrar algunas de esas propiedades, mirar que es importante tener un dominio de ellas para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces pensemos en esto, a pensar en este ejercicio, un ejemplo acá rápido, pues no rápido, sino que lo entendamos. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Nos dicen que en un colegio se realiza una encuesta, entonces digamos que se realiza una encuesta a un total de 150 estudiantes, ¿cierto? Esto de un colegio en particular, de un colegio. Entonces, y se encontraron los siguientes datos. Y ahora que se hallaron los siguientes datos. Y estos datos, entonces nos dicen, son 54 estudiantes estudian álgebra. Entonces, 54 de los encuestados estudian álgebra. 89 estudian inglés. 80 estudian ciencias naturales. 60 estudian ciencias naturales e inglés. 10 estudian álgebra solamente. Álgebra solamente. 20 estudian álgebra y ciencias. 20 estudian álgebra y ciencias. Y 15 estudian las tres materias simultáneamente. Las tres materias simultáneamente.
Entonces, la pregunta, nos pueden hacer varias preguntitas como esta. ¿Cuál es la probabilidad de que si usted saca un estudiante al azar, si se saca un estudiante al azar, cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que dicho estudiante digamos, estudie, va a decirle acá, estudie álgebra? O podríamos preguntar, o otra pregunta, que dicho estudiante estudie una sola materia. Estudie una sola materia. ¿Cierto? O finalmente, o digamos que la probabilidad que el estudiante haga álgebra e inglés, que estudie álgebra e inglés, pero no ciencias. ¿Cierto? Entonces, estas preguntas tienen que ver con las propiedades que vimos. A ver, ustedes me dan digamos, ideas para resolver dicho problema. Hagamos un diagramita, ¿no? Me dicen que hacer un diagrama, pero ¿diagrama de qué? Puede ser un diagrama de Venn. Exactamente, tenemos que hacer un diagrama de Venn, ¿para qué? Para repartir estos estudiantes. Fíjense que cuántos estudiantes nos dijeron que encuestaron. 150, pero si usted suma todos estos números da más de 150, ¿o no? Sí, señor. Entonces tenemos que repartirlos, a ver cómo es que están repartidos para poder responder las preguntas. Entonces la pregunta, lo que nos decía el compañero está muy bien. Hacer primero un diagrama a ver cómo es que está repartido. Entonces, por el diagrama o por los diagramas de Venn, nos pueden ayudar con la teoría de conjuntos. Fíjense que todavía no hemos pensado siquiera en resolver el problema que nos han dicho, porque el problema es encontrar estas probabilidades. El problema no es hacer el diagrama de Venn, el problema es resolver esas probabilidades. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es buscar primero que todo una forma de solucionarlo. Entonces digamos que si aquí está el conjunto de referencia C, entonces tenemos que ir definiendo nuestro espacio. Entonces, ¿quién sería C? C es ¿qué? Son 250 estudiantes. ¿Cómo definimos a C? Un conjunto de estudiantes que estudia alguna de las 4 materias. Lo voy a dejar todavía así abierto para que lo vamos pensando. ¿Cuál será nuestro experimento? ¿Cuál es el experimento aleatorio?
¿Ah? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál será nuestro experimento aleatorio? Dice que lo que están haciendo es, acá ya tienen los 150 estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué traemos esos 150? Porque se le van a hacer una encuesta a 150 estudiantes al azar. Entonces nuestro experimento es sacar del colegio, hacer esos 150, ¿cierto? Pero ya cuando nos hacen la pregunta de que se sacan un estudiante al azar, es de que de quiénes van a sacar el estudiante, ¿de dónde? ¿Del colegio o de los 150? Eso, Carlos. Entonces, de acá va a sacar un estudiante que va a estudiar qué materias. Va a estudiar o estudia álgebra, o estudia ciencias, o estudia inglés, o estudia las dos, ¿cierto? Entonces, este experimento, el experimento que nosotros estamos haciendo es sacar un estudiante al azar para mirar qué materia está estudiando o qué materias estudia. ¿Qué materias estudia? Como dice Carlos acá, la prueba de es estudiante de Y materia, ¿cierto? Pero fíjese que, Carlos, no hay necesidad de decir que de Y materia, no que iba a sacar un estudiante de acá, a ver qué estudiante. Ahora, el estudiante de acá, ¿qué materias puede estudiar? ¿Qué puede encontrar? ¿Que estudie qué? O estudia álgebra. De los posibles resultados a nuestro experimento, ¿quién va a ser? Porque el problema que nos están pidiendo es encontrar que el estudiante que estudie una de estas materias. Por ejemplo, que estudie álgebra, o que estudie una sola materia, o que estudie las todas, o que estudie en inglés y álgebra. Entonces, nuestro espacio, nuestro experimento, ¿qué posibles resultados tiene? Que estudie una sola materia, pues de las cuatro, que estudie varias o que estudie varias. Exactamente, que estudie una sola materia o que estudie dos o que estudien tres o que estudien cuatro o que no estudie ninguna. Pues no sabemos todavía si está ahí. Entonces nuestro espacio muestral está determinado por las materias que estén cursando, ¿cierto? Entonces aquí, este conjunto no es el conjunto de los estudiantes, sino el conjunto de las materias posibles que él estudie. Entonces, ¿qué sería? Que estudie una materia o dos materias o ninguna o tres materias o ninguna materia. Entonces, aquí vamos a decir entonces que vamos a determinar A como el conjunto de los que estudian álgebra y como el conjunto de los que estudian inglés y finalmente un conjunto C de los que estudian ciencias. Entonces, al repartir estos 150 estudiantes, al repartirlos, vamos a empezar por esta última, porque como es la intersección, entonces me ayuda mucho, me ayuda enormemente a mirar cómo están distribuidos los 150 estudiantes. Entonces aquí tenemos 150 estudiantes están repartidos. 15 estudian las tres materias, ya, 15. Me dicen que 20 estudian álgebra y ciencias. Álgebra y ciencias. Entonces, lo que es álgebra y ciencias lo estudian 20. Pero un momento, ya aquí tengo 15. Entonces, en la segunda intersección, en la intersección de álgebra con ciencias, ¿cuántos tiene que ir? 5. 5. 5. Ya lo acá.
Ahora me dicen, 10 estudian álgebra solamente. Ah, bueno, entonces 10 estudian álgebra solamente. Entonces aquí hay un 10. ¿Por qué? Porque en esta partecita quiere decir que solamente está estudiando álgebra. Después, ¿qué nos dice? 60 estudian ciencias naturales e inglés. Ciencias naturales e inglés. Entonces ya tenemos 15. Entonces la intersección en ciencias naturales, que es esta, y la intersección con inglés es la que me falta para completar los 60 estudiantes. Entonces aquí hay 45. ¿Qué otra cosa nos dicen? 80 estudian ciencias naturales, 80. Fíjense que no me están diciendo que solamente ciencias naturales, sino que 80 estudian ciencias naturales. Entonces miramos acá. 45 están estudiando ciencias naturales. Más 15 son 60. Más 5 son 65. Por lo tanto, faltan 15 para estudiar ciencias naturales. ¿Qué otra cosa nos dicen? 89 estudian inglés. Entonces resulta que 89 estudian inglés, pero todavía nos falta saber quiénes estudian álgebra e inglés solamente. Entonces miremos a ver qué otra información nos dice. 54 estudian álgebra. 54 estudian álgebra. Entonces miremos, ¿qué álgebra es toda esta? Pero aquí ya tenemos 15. Y 5, 20, y 10, 30. Entonces quiere decir que en esta última partecita del álgebra nos falta un 24. Y yo creo que con eso nos va a ayudar para el resto. Porque 89 estudian inglés. Ah, miremos a ver. Entonces aquí hay 24. Aquí ya hay 60. Y aquí 24 son 84. Quiere decir que aquí faltan solo 5 estudiantes. 5 estudiantes. Y ya creo que estamos todos, ¿cierto? Si ustedes cuentan esto, vamos a mirar porque puede ser que hayamos repartido todos los estudiantes y queden faltando para los 150. Entonces, si nosotros sumamos esto, ¿qué nos da? 5, 20, 44, 54. 119. 119. Sí. Sí, profe. Entonces quiere decir una cosa, que si hay 119, entonces hay 31 estudiantes por fuera que no estudian nada. Yo no los puedo desechar, ¿cierto? Entonces, quiere decir que 31 estudiantes no estudian ni álgebra, ni inglés, ni ciencias. Entonces, por eso aquí en el espacio muestral habíamos dicho que son o 0 materias, aquellos que estudian o 0 materias, o 1 materia, o 2 materias, o 3 materias, y podríamos definir las materias. Entonces nos dicen, vamos a hacer una cosa entonces, ya sabemos que 31 son el número de estudiantes que no estudian ninguna de esas materias. Nos podrían haber hecho esta pregunta también. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante seleccionado no estudie ninguna materia, ninguna de estas materias? Puede estudiar otras, pero estas materias no las está estudiando. En este caso, uno podría decir, bueno, entonces digamos acá, sea A, no, perdón, vamos a cambiar esta por otra letra. Sea H, por ejemplo, el evento que el estudiante no estudie ninguna de estas materias.
¿cierto? Entonces lo que me está diciendo es, calcule la probabilidad de H. Como nosotros vimos la definición de probabilidad, ¿qué es? Me está diciendo que si nosotros tenemos una frecuencia absoluta sobre el número total de casos, eso converge a la probabilidad. Entonces quiere decir que la probabilidad de H, ¿qué es? El número de casos favorables. ¿Cuál es el número de casos favorables? 31. 31. 31. Sobre el número de casos posibles. 150. 150. Entonces, me está diciendo que la probabilidad de H es cuánto. Ya si ustedes quieren hacer esta división, ¿cuánto les da? 0.26. 0.26. Señor. Listo, entonces ya tenemos esta respuesta. Fíjense que el problema está Profe, resuelto. no es 0.26, es 0.26, o Sí, sea, sí, sí. aproximada a 0.1. Bueno. Entonces aproximadamente 0.21. Sí. Bueno, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero que todo, dar una respuesta. Eso es lo primero que tenemos que hacer, dar una respuesta. Y es que aquí, cuando yo les doy un consejo, cuando estén trabajando con probabilidad, trabajen con 4 cifras decimales. ¿Por qué? Para que para tener una mayor precisión en este caso. Entonces sería 0.1 más bien. 0, no, 0.6, perdón. 0.6666 sostenido. ¿Cierto? 6 o 7. Entonces se lo aproximado a 7. Entonces quiere decir que la probabilidad, entonces hay que decir la probabilidad que si seleccionamos un estudiante de los 150 encuestados, si seleccionamos la probabilidad que no estudie ninguna de las materias mencionadas es del 20.67%, ¿cierto? Como les digo, aquí es muy fácil, ¿por qué? Porque yo les dije a ustedes que calculáramos, pues, que cuánto sumaba lo que habían dentro de los círculos. Y entonces ustedes se dieron cuenta que aquí habían 119, que faltaban entonces 31. Pero yo había podido decirle, bueno, yo no necesariamente yo les hubiera dicho esto, sino que le borro esto y le digo la misma pregunta. Entonces usted me dice, bueno, la misma pregunta va a ser esto. Entonces es lo siguiente. La pregunta de H va a ser igual a 1 menos el total anterior, es decir, menos la probabilidad de que estudie álgebra unido estudie inglés unido estudie ciencias. ¿Por qué? Porque todo esto ya me va a dar igual. Yo tendría que contar. Esto es 1 menos ¿quién? ¿Esto cuánto me va a dar? Esta probabilidad va a ser ¿cuánto? Va a ser que estudie álgebra o que estudie inglés o que estudie ciencias. Esta unión también me está diciendo, puedo estudiar álgebra e inglés y que deje por fuera ciencias o puede estudiar cualquiera. ¿Qué significa eso? Que me está dando todo esto, todo esto. Y entonces, esto es lo mismo que tener 1, lo voy a borrar acá para que nos quede derecho acá, es lo mismo que tener 1 menos 119 sobre 150. ¿O no? Gracias, Juan David, con tu... ¿sí?
¿Qué probabilidad estamos haciendo aquí? Complementarias. Esa probabilidad es la probabilidad complementaria. Bueno, pero vamos entonces a las preguntas. Vamos a las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie Dame un álgebra? permiso. Sí, Carlos. Carlos, ¿ibas a decir algo? Ah, no. No, profe, se me encendió el micrófono accidentalmente, perdón. Ah, bueno, tranquilo. Entonces, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante que usted saque al azar estudie álgebra? Estudie álgebra. Y es de que estudiar álgebra, ¿quién sería? Son todos los que estudian álgebra, vea, sería 10 más 24 más 15 más 5, que en total, ¿cuáles son? Son 54 estudiantes. Sí, Tatiana. Son 54 estudiantes que estudian álgebra. Entonces uno podría decir, sea que, va a ponerlo acá directamente a el evento de que el estudiante estudie álgebra. Entonces, la probabilidad de A es igual a 54 sobre 150. Entonces, ustedes hacen eso y dan una respuesta. Pero bueno, aquí no hemos visto como nada de las propiedades algunas de las propiedades las que hemos visto. Ah, bueno, pero entonces pensemos en la segunda pregunta. ¿Qué he dicho? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante que usted seleccione estudie una sola materia? Estudie una sola materia. Sería 10 más 5 más 15, que serían 30, entonces sería 30 sobre 150. Exactamente, pero entonces, ¿cómo lo representaríamos ahí? Entonces, desde que una sola materia, ¿qué sería? Sería mirar los que están únicamente en A y estén en I y estén únicamente en C, ¿cierto? Entonces, esa probabilidad ya nos tendríamos que venir al diagrama para poderla observar. Entonces, la probabilidad, ¿cuánta sería? Sería 10, 15 y 15, 30. Esa sería la probabilidad sobre 150, 30 sobre 150. Muy bien. Hay que dar pues una respuesta. Y finalmente, que estudie, a ver, una sola materia, que estudie álgebra y ciencia e inglés, pero no ciencias. ¿Cómo la representaríamos? Entonces, la tercera situación es que estudie álgebra e inglés, pero no ciencias. También podríamos contarlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo lo representamos? A ver, ¿cuántos serían esos? Que estudian inglés y álgebra, pero no ciencias. ¿Cuántos? 24 sobre 150. Exactamente, pero entonces me interesa saber cómo representarlo. Entonces, fijémonos que como conjunto va a ser la probabilidad de estudiar álgebra y estudiar inglés
Estudiar álgebra, estudiar inglés. Y no estudiar ciencias. Véalo acá. Estudiar álgebra, estudiar inglés y no estudiar ciencias. ¿Cierto? ¿Que esto es igual a quién? Yo puedo representar esto como la probabilidad de A interceptado I. Lo único que voy a hacer es una asociación acá. ¿Cierto que así? Lo asocié estos dos primeros. Donde C complemento es no estudiar ciencias. C complemento es el evento que el estudiante no cursa ciencias. ¿Cierto? No. Pero les pregunto, ¿qué será A intersectado B complemento en conjuntos? ¿Qué es A B intersectado B complemento? La unión de los complementos, profe. No. Los que están en A, pero no están en B. Es decir, ¿y cómo lo escribimos acá? Esto es equivalente a decir que esto es A menos B. ¿O no? Sí. Entonces esto es lo mismo que tener probabilidad de A intersectado I menos C. Menos C. Y si usted hace esto, entonces, ¿cuál es la intersección de A interceptado I? Yo lo estoy haciendo únicamente aquí gráficamente, después lo hacemos más operativo más adelante. Son los que están en A interceptado I. Los que están en A interceptado I son todo esto, ¿cierto? A interceptado I, ¿cierto? Pero le quito C. Le quito a C. ¿Y cuánto es C? 15. Entonces, exactamente, entonces esto va a ser, ¿cuánto fue? 24, ¿cierto? Sí. Sí, profe. 24 sobre 100, sobre 150, perdón. Entonces, fíjense que todo esto lo podemos hacer, ¿por qué? Gracias a que nosotros podemos utilizar estas propiedades que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar la probabilidad de que del vacío sea igual a 0. Vamos a hacer esa. Pues no es una demostración, o la primera, si quiere hagamos la primera. Hagamos la primera y ustedes hacen el resto. No es una demostración así pues con todos los elementos, solamente vamos a empezar a mirar pues como unas pequeñas deducciones de esto. Y entonces vamos que para cada C que pertenece a la sigma álgebra se cumple esta propiedad. Entonces, veamos que si C pertenece a la sigma álgebra, entonces vamos a tener que probabilidad de C es igual a 1 menos probabilidad de C complemento. Es sencilla la demostración de esto, ¿cierto? Entonces digamos que sea F una sigma álgebra. Y C un evento tal que este evento C pertenece a la sigma álgebra. Si C pertenece a la sigma álgebra, ¿qué podemos decir de su complemento?
También pertenece, profe. Exactamente. Si C pertenece a la sigma álgebra, entonces C complemento pertenece a nuestra sigma álgebra. ¿Cierto? Luego tenemos que C unido C complemento, ¿a qué será igual? A ver, ¿qué será C unido su complemento? A F, profe, a la sigma álgebra. Aquí, ¿cómo sería nuestro A todo el espacio? conjunto completo. Exactamente, al conjunto C, que C que viene a ser nuestro espacio muestral. ¿Cierto? O en teoría de conjunto sería como nuestro conjunto referencial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Ahora, tomando probabilidad en ambos lados de esta igualdad, tomando probabilidad, se tiene que la probabilidad de C unido C complemento es igual ¿a quién? A la probabilidad de el espacio muestral. Pero hay un axioma que me dice cuál es la probabilidad de nuestro espacio muestral. Por definición, que la probabilidad de nuestro espacio muestral da 1. Entonces, por el axioma o por la parte 2 de la definición, por la parte 2 de la definición, se tiene que probabilidad de C es igual a 1. Así concluimos que probabilidad de C unido C complemento es igual a 1. Ya tenemos esta parte. Además, ¿qué sabemos de A y A de C y C complemento? Además, C y C complemento, yo puedo analizar otra situación. ¿Qué otra cosa podemos analizar de ellos? Que son mutuamente excluyentes. Exactamente. Además, tenemos que estos son mutuamente excluyentes, que la intersección entre ellos es el vacío. Y entonces, si esto es vacío, por la parte 3 de la definición, la probabilidad de C unido C complemento, ¿a qué será igual? ¿Ah? A 0. No. Si dos eventos son disjuntos, la probabilidad... 1, profe. No. No es 1. Sí, esto es 1. Ya sabemos que esto es 1. Pero La suma, profe. ¿Cómo? La suma, profe. La suma. Exactamente, Carlos. Fíjate que me dice la parte 3, que me dice que si tenemos dos eventos disjuntos,
entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. No, sí. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Sí, Marcela? Sí. Entonces ya con esto, entonces fíjese que ya tenemos que esto es probabilidad de C más probabilidad de C complemento. Vamos a hacer una cosa y es, a esta igualdad la llamamos 1 y a esta igualdad la llamamos 2. Ahora, de 1 y 2, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de 1 y 2? Que sí, que eso es igual a 1. Es decir, que la probabilidad de C más la probabilidad de C complemento es igual a 1. De donde concluimos que la probabilidad, como esto es un número, entonces esto lo podemos hacer como una ecuación. Entonces, probabilidad de C es igual a 1 menos la probabilidad de C complemento. ¿Qué era lo que queríamos probar o no? ¿Se dan cuenta que no es difícil? Dejo la segunda para que usted la haga. ¿Ah? ¿O la intentamos aquí entre todos? Profe, yo siento que es Listo. mejor que la intentemos entre todos porque, no sé, yo siento que me pierdo muy fácil con esto. Bueno, entonces vamos a intentar demostrar, pues, no como les digo, no es una demostración rigurosa, es más una deducción, digámoslo así. Vamos a verificar entonces o demostrar que la probabilidad del vacío es igual a 0. Esto, ¿cierto? Esa es la segunda propiedad que queremos demostrar. Sí, que la probabilidad es el vacío. Que es donde phi es el conjunto vacío. Phi, conjunto vacío. Entonces, vamos a empezar acá. Demostración. Lo primero que les recomiendo es que ustedes definan sus elementos. Se hace el espacio muestral. El espacio muestral. ¿Por qué? Porque ese nos ayuda a demostrar, a ver cositas como que ese espacio muestral, el complemento del espacio muestral, ¿qué es? ¿Es el vacío o no? ¿Qué será el complemento del espacio muestral? Es el vacío. Eso, fíjate que hay cositas que uno va haciendo acá. Y F, la sigma álgebra, digamos, la sigma álgebra, la sigma y F sigma álgebra de su conjunto, digamos, de la sigma álgebra generada. ¿Cierto? Que es la sigma álgebra apropiada pues para que nos diera. Una sigma álgebra. ¿Qué sabemos? Sabemos que C está en la sigma álgebra y el vacío están en la sigma álgebra, ¿sí o no? Pregunto, ¿el C y el vacío están en la sigma álgebra? Sí, señor. profe. Entonces, si están en la sigma álgebra, para nosotros es muy bueno. ¿Por qué? Porque entonces así podemos decir, sabemos que bueno, no vamos a hacer, voy a decir más bien aquí, sabemos que el C es igual a C o no. ¿Qué propiedad es eso?
Bueno, eso lo tengo que haber Reflexiva. visto. ¿Ah? Como reflexiva, ¿no? Exactamente. Eso, Julio César. Eso lo vieron en matemáticas básicas. Pero yo sé una cosa, ¿qué me da C unido el vacío? C. Esto es igual a C. ¿Y qué me da C unido el vacío, unido el vacío, unido el vacío, etcétera, unido el vacío? C. Exactamente, entonces sabemos esto. ¿Por qué? Porque el vacío tiene la propiedad que no altera este conjunto. Entonces, C es lo mismo que esto. ¿Cierto? Esto es igual. ¿Cierto? ¿Por qué lo escribimos así? Porque nos dicen que la unión infinita es la que nos va a interesar por el punto 3 de la definición. Voy a subir para mostrarles que lo que me están hablando acá es en la definición, porque yo no puedo utilizar cosas antes de esto, ¿cierto? Yo puedo utilizar todo lo anterior a esta propiedad, pero lo que está en posterior no. Pero la parte 3 de la definición me habla de qué? De sumas, de uniones infinitas. Entonces yo uno todo eso. Es una unión infinita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue el que me habló ahora? No me recuerdo. Ricardo creo que fue el que nos dijo que podríamos verlo entre todos. ¿Quién fue el que me dijo? Por favor. Fui yo. ¿Quién? No. Ah, David. David, entonces, fíjate que ¿qué es lo que yo les digo? Es, no le tengan miedo a esto. Intenten es como mirar qué es lo que le están dando y para dónde van. Entonces como esto es infinito, pero esto es igual a ¿quién? Esto es igual a C. Tener todo esto es lo mismo que tener esto, ¿no? Ya que el vacío unido con el vacío, unido con el vacío, esto infinitas veces, esto es igual al vacío. Ahora, ¿por qué le dejo un vacío? Porque es que yo necesito encontrar esto. Yo necesito la probabilidad del vacío, por eso quise introducirlo acá. Además, otra cosa que tenemos, fíjense que estamos utilizando únicamente las tres partecitas de la definición de probabilidad. C, interceptado el vacío, ¿a qué es igual? C, interceptado el vacío, ¿a qué es igual? Vacío. A vacío, ¿qué significa eso? Que C y vacío son disjuntos o mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes. Entonces, si tenemos esto, tomando probabilidad aquí, tomando la probabilidad, perdón, decíamos aquí, porque aquí lo único que están diciendo es que son mutuamente excluyentes, entonces tomando probabilidad, digamos en A, donde ¿quién es A? Llamemos esto A, entonces nos va a quedar probabilidad de C es igual a la probabilidad de C unido el vacío. Pero, ¿cuánto me da la probabilidad de C? ¿Cuánto es la probabilidad de C? Sabiendo que C es el espacio muestral. ¿Cuánto nos da esta probabilidad? Miremos a ver, por la propiedad de las definiciones. Probabilidad de C nos da 1.
nos da 1. Entonces esto es 1. Y por la propiedad 3, por la parte 3, perdón, por la parte 3 de la definición, como C y el vacío son disjuntos, esto es lo mismo que tener probabilidad de C más la probabilidad del vacío. Y creo que ya salió, ¿o no? Porque esto vuelve a ser 1. Esto es 1 más probabilidad del vacío, de donde concluimos que probabilidad del vacío es igual a 0. Listo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, se quedaron callados. Yo no sé si eso es buen síntoma o mal síntoma. Profe, que sí, está bien. ¿Ah? Es Pero es un un buen buen síntoma. síntoma. Es un buen síntoma. Señor, está De- muy bien. Bueno. Depende si Pues es a la cosa, veces. si Pero la como se cosa es quedaron difícil, callados, se quedaron la co- callados. Yo no sabía si habían entendido o no habían entendido, si estaba bien, si no estaba bien. Entonces, tomémosla por la parte buena. Entonces, digamos que fue un buen síntoma. Profe, a profe, mí me sí, enseñaron algún día que el silencio era mortal. Exactamente, por eso es que el silencio es muy bueno, porque es que uno como profesor, les digo algo, uno como profesor el silencio lo puede interpretar como uno quiera. Ah, si se quedaron callados, yo asumo que entendieron no, y sigo profe, adelante. depende si usted ve que el ejercicio es muy difícil y eso está muy horrible y todos nos quedamos callados, es porque nos quedamos asustados. Y si es Profe, No, tómela fácil, es siempre como porque el peor de los aceptamos. casos y ya. Tómela como el no, peor de los casos, que si no, después le no, decimos bien, listo. no, lo que pasa es que cuando, como dijo el compañero, el silencio es un arma de doble filo. Uno lo toma a su conveniencia. Si yo tuviese todo el tiempo del mundo, no, este curso es pagarlo en un año, uno diría, no, le voy a volver a repetir el ejercicio porque yo sé que no entendieron. Pero como no es así, entonces uno dice, no, como estamos de afán, entonces yo asumo que entendieron. ¿Se dan cuenta? Que el silencio es un arma de doble filo. Profe, en el mundo de la gestión de personas, cuando los colaboradores se quedan callados es porque algo no está bien. Eso. Exactamente, Carlos, pero como te digo, eh, eso, ahí es cuando uno dice, bueno, uno coge el silencio de acuerdo a su conveniencia, ¿cierto? Santiago, yo lo que quería decirles es esto, tomen estos dos ejemplos, estas dos pequeñas deducciones, tómenla con naturalidad, con lo que usted ya sabe y con lo poco que hemos visto en el curso. Y se van a dar cuenta que no es difícil. ¿Por qué quise empezar con este ejercicio? Para que ustedes se den, o con este ejemplo, perdón. Quise empezar con este ejemplo para mostrarles que la parte de teoría de conjunto es fundamental y que ustedes ya saben, es que ustedes ya lo saben. Lo que pasa es que muchas veces ustedes ven teoría de conjuntos y muchas veces no les muestran para qué sirve, ¿cierto? A uno le enseñan teoría de conjuntos, intersección, unión, diagramas de Venn, y muchas veces este tipo de problemas no se los muestran directamente. Pero con esto quería mostrarles que sí se puede hacer con diagramitas y que estas propiedades no son difíciles de probar. Son cosas de que ustedes se sienten y empiecen a trabajar. Ahora, esta, por ejemplo, yo no voy a hacer yo no voy a hacer la demostración de las 5, pero se las voy a mostrar por medio de conjuntos. Por medio de conjuntos. Me dice que la probabilidad de C1 y C2 es igual, de la unión de C1 y C2, es la probabilidad de C1 más la probabilidad de C2 menos la probabilidad de la intersección. Ahora, ¿ustedes ven por qué le tienen que quitar esta parte? Vamos a hacerlo gráficamente.
Todos se quedaron en silencio, entonces aquí vas a suponer que nadie, no se dieron cuenta. Entonces vamos a hacer esto. No es una deducción, como le digo, perdón, no es una demostración. Es mirarlo por medio de conjuntos que probabilidad de C, probabilidad de C1 unido, C2, C1, C2, esto es igual a la probabilidad de C1 más la probabilidad de C2 menos la probabilidad de C1 interceptado C2. Gráficamente, ¿cómo sería? Mire, esto, aquí está C. Digamos que aquí está C1 y aquí está C2. Me dicen, encuentre la probabilidad de la unión. Pero me dice, esa probabilidad es la probabilidad de C1. Vamos a rayar C1. Vamos a rayar con rojo C1. Entonces la probabilidad de C1 sería todo esto. Es medir esto. ¿Cierto? Es medir esto. Que sería la probabilidad de C1. Me dice, súmele la probabilidad de C2. Es decir, vamos a subrayar C2. Cuando termine de subrayar esto, ¿ustedes qué están viendo ahí de raro? ¿Qué están viendo en particular ahí? Tomó 2 veces la intersección. Que cogió 2 veces la intersección. Exactamente. Tomó 2 veces la intersección, por eso hay que quitársela una vez. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que con teoría de conjuntos, con estos diagramitas que nos enseñaron en el colegio, nos puede dar un indicio de cómo hacer las cosas. ¿Preguntas? Bueno, tampoco hay preguntas. Tomémosla como dice el compañero, por el lado bueno. Espere, profe, me repite lo último que no alcancé a escuchar. Mira, que cuando calculamos la probabilidad de esta unión, sería subrayar la parte de C1, todo C1. La parte de C2, ¿qué ves en particular acá? La intercepción. Que la intersección, ¿cuántas veces las tomaste? 2 veces. Por eso Entonces hay hay que que quitarla, quitarla. sí. Ajá. Exactamente. Muy bien, Marcelo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Yo aquí lo único que estoy haciendo, pues, yo les prometí pasar todo esto, ¿cierto? Listo, ya les estoy pasando esto. La demostración de 6, de pronto, no quiero como gastarle mucho tiempo a la demostración de esta propiedad. ¿Por qué? Porque es más técnica, esta sí es más técnica, matemáticos, me disculpan ahí. ¿Por qué? Porque aquí, aunque para los estadísticos es demasiado importante, porque ustedes van a ver después, más adelante, tienen que ver lo que se llama las convergencias en probabilidad. Y esto es fundamental. Esto es fundamental en ese tipo de cosas. Solo que esta demostración 6 yo se las hice acá, ¿cierto? Y para que ustedes la estudien y más adelante la vamos a ver. Aquí hago esta observación, la desigualdad de Wolff, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Es ya mirar ejemplos. 2 monedas son lanzadas al aire. Se observan los resultados de las caras superiores, formando el espacio muestral de los pares ordenados, así. Este ya lo habíamos trabajado, ¿cierto? ¿Qué característica hemos dicho acá? Es que las monedas, nosotros vamos a suponer que no caen paradas, vamos a suponer que no
que no se van a perder, etc. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué vamos a decir? Que el espacio muestral son todos los posibles resultados que tenemos, donde C significa cara y S significa sello. Ahora, ¿cuál es la función de probabilidad? Me están diciendo que la función de probabilidad que estamos utilizando es la siguiente. Es una función que va de ¿quién? De una sigma álgebra f al intervalo 0,1. ¿Cierto? Donde ¿quién es esta sigma álgebra? Esta sigma álgebra es el conjunto de partes de este conjunto. El conjunto de partes de este conjunto. Entonces, se le puede asignar unos eventos. Entonces, yo puedo decir C1. C1 es este evento. El conjunto determinado por las parejas cara, 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 sello. Pregunto, ¿C1 está en la sigma álgebra F? Sí, Sí, por lo tanto, quiere decir que nosotros podemos calcular una probabilidad, es decir, le podemos aplicar nuestra función. Y otra cosa es, si C1 está en F, entonces C1 complemento también pertenece a F. ¿Por qué? Porque la F es nuestra sigma álgebra, es nuestra sigma álgebra. Por lo tanto, nosotros le podemos dar unos pesos a estos eventos. Entonces, estos pesos son, ¿cuál es el peso o la probabilidad de C1? Es decir, ¿cuál es la probabilidad que ocurra entonces el evento C1? Sería sello, cara a cara, cara, sello. Fíjense que esa probabilidad es la misma que esta, ¿o no? ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo este evento, ¿cuál es? Que salgan dos caras, ¿cierto? O que salga una cara y un sello. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que salgan dos caras o que salga una cara y un sello. Por lo tanto, esta probabilidad es ¿quién? Es lo mismo que tener la probabilidad de este, la probabilidad de este es la misma que de este. La probabilidad de este es lo mismo que de esta. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de C3. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra esto? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de este evento? ¿Es un cuarto o no? No, no es un cuarto. ¿Cuánto? A ver, pregunto, ¿cuál es? Es dos ¿Cuánto? cuartos. No. Son 2 cuartos. Muy bien. Entonces esto es igual a 2 cuartos. Que esto entonces quiere decir que la probabilidad de C1 es igual a 1/2. José Domingo, ¿cómo se da cuenta de eso? Por la probabilidad frecuentista. Por la probabilidad frecuentista. Entonces uno cuenta cuántas veces puede ocurrir sobre el número de casos posibles. ¿Cierto? Entonces esto da un medio. Eso da un medio. Y entonces, ¿qué me quiere decir esto? ¿Cuál es la probabilidad de la unión? La probabilidad de C1, pero ¿cuál es la probabilidad de C1? Un medio. Más la probabilidad de C3, que es un medio. Y le tenemos que quitar la intersección de ellos, que por eso fue que yo les hice este diagramita. ¿Se dan cuenta? Vuelvo y pregunto, ¿entendimos el diagrama?
No me digan que no. Sí, sí, Ah, profe. sí, ya al menos dijo alguien que sí. Entonces entendimos el diagrama. Si entendimos el diagrama, entonces podemos entender esta probabilidad. Listo. El segundo ejemplo. El segundo ejemplo. Nos dicen, vamos a lanzar un dado normal. ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral está dado por ¿quién? Que salga un punto, que salgan 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ¿cierto? En la cara superior. Y podemos decir entonces que nuestra función, ¿por qué voy a meter esta función acá? Nuestra función f de x me está diciendo que tome un sexto para todo x perteneciente a c. O sea, yo le estoy dando un peso a cada uno de ellos, ¿cierto? Y entonces me dicen, tomemos el evento c. C es igual a... Ah, bueno, ¿quién sería nuestra sigma álgebra acá? ¿Quién me da algunos elementos de nuestra sigma álgebra? El conjunto así, pues el vacío El y vacío, el conjunto 1, 2, el 3. conjunto por el 1, etcétera, ¿cierto? Sí, Quiere que esta sigma álgebra tiene muchos elementos, solo que me estamos dando un peso y entonces me está diciendo, un momento, es que este conjuntico, a ver, ¿cuál es la probabilidad de este conjunto? De la probabilidad, sé quién es 1, 2, 3. Entonces, ¿qué va a ser? La probabilidad de C es igual a ¿quién? Es igual a la probabilidad que salga el 1, a la probabilidad que salga el 2 y a la probabilidad que salga el 3. Es decir, que es la probabilidad. Voy a escribir aquí, aunque salga así un poquito raro, pues cierto. Es que salga el 1, el 2 y el 3. ¿Cierto? Ah, perdón, que salga este evento. Este es un evento. Entonces, el 1, el 2 o el 3. Pero si sale el 1, podrá salir el 2. Si sale el 1, ya no puede salir el 2. son excluyentes. ¿Cierto? Son mutuamente excluyentes. Entonces, ¿quién es? Es que salga el 1 más la probabilidad de que salga el 2 más la probabilidad de que salga el 3. Pero ¿cuál es la probabilidad de que salga el 1? Un sexto. Más, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 2? Un sexto. Más la probabilidad de que salga el 3. Un sexto. Es decir, esto vale un medio. Conclusión. Conclusión. Que la probabilidad de un evento es el número de puntos de ese evento sobre el número de puntos de todo el espacio, que realmente es la suma de las frecuencias relativas de cada punto. Vea, ¿cuántas veces puede caer el 1? 1 de 6, es una frecuencia relativa. ¿Cuántas veces cayó el 2? Puede caer el 2, 1 de 6. ¿Cuántas veces puede caer el 3? 1 de 6. Entonces, el número de puntos sobre el número total de puntos del espacio. Por lo tanto, la probabilidad de nuestro evento C es, ¿cuál es el cardinal de C? ¿Cuál es el cardinal de C? ¿Cuál es el cardinal de este conjunto? 3. 3. ¿Y cuál es el cardinal de nuestro conjunto del espacio? O sea, 6. 6. Ya lo ahí. Esto es lo que se llama normalmente, esto es lo que normalmente se llama una probabilidad frecuentista. Esta es lo que se llama una probabilidad frecuentista. Y es lo que le dicen, el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Exactamente.
Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Juan, es el número de casos favorables de esto. Posible son 6. Ahora, hay una definición que nos dice evento nulo. El espacio de probabilidad. Entonces nos dicen, cualquier evento C con probabilidad 0 se llama evento nulo. Cualquier evento con probabilidad 0. Cualquier evento con probabilidad 0. Entonces aquí vamos a mirar, ejemplo, ¿por qué se llama evento nulo? Es porque la probabilidad es 0, no es porque el conjunto sea vacío. Va este conjunto. Y vean la sigma álgebra que nos están dando. La sigma álgebra que nos están dando es esta. Le pregunto, ¿esto sí será una sigma álgebra? Sí, profe. Sí, esto es una sigma. ¿Por qué me interesa tanto que ustedes se den cuenta de esos detalles? Porque es que muchas veces ustedes les van a tener problemas en que van a estar en espacios que no son trabajables. José Domingo, pero eso pasa en la vida real. Sí, en la vida real pasa. Entonces usted va a decir, no, un momento, es que yo no estoy trabajando en este espacio, entonces resulta que no puedo resolver el problema, ¿cierto? Entonces, por eso le llamo la atención en todos esos detalles. Y nos dicen que la probabilidad de C es 1 si 2 pertenece a C y 0 si C no pertenece, si 2 no pertenece a C. Ahora, le pregunto, vamos a ver los eventos. ¿Cuáles son los eventos de beta? O sea, de la sigma álgebra. Los eventos son el vacío, el evento determinado por el 2, el evento determinado por el 1, 3 y el evento que es todo nuestro espacio muestral. Preguntemos, ¿el 2 pertenece al vacío? Pregunto, ¿el 2 pertenece al vacío? No, esto no pertenece. Por lo tanto, la probabilidad de C es igual a 0. ¿Por qué? Porque me está diciendo que como no pertenece, quiere decir que es la probabilidad del vacío, me va a dar 0. Ahora pregunto, ¿el 2 pertenece al conjunto, al evento determinado por el 2? Sí, entonces la probabilidad del evento 2 es igual a 1. Sigamos. El 2 pertenece al evento 1, al determinado por el 1, 3. ¿Cierto que no está? Entonces, ¿cuál es la probabilidad del evento 1, 3? ¿Cuánto nos da? 0. Fíjese que este conjunto no es el vacío, pero me está dando 0. Entonces, este conjunto, el vacío, y este conjunto se llaman eventos nulos. Se llaman eventos nulos. Otra definición, y es que un espacio completo, un espacio de probabilidad se dice que es completo si todos sus subconjuntos de eventos nulos son elementos de beta. ¿Cierto? Entonces, usted lo analiza para que sigamos adelante y yo me voy a ir hasta aquí. Preguntas. Cuando yo digo que si preguntas y ustedes se quedan callados, yo pienso en el río Medellín.
Mejor dicho, el curso está tan claro como el agua del río Medellín, ¿sí o no? Lo que son probabilidades condicionales e independencia. Mucho cuidado con confundir independencia con disjuntos. Mucho cuidado. Podemos decir que A y B son independientes. La palabra independientes y la palabra A y B son disjuntos. Mucha gente no sé por qué se confunde con ellos y me dicen que son la misma cosa. No, no son la misma cosa. A y B son eventos independientes, es diferente decir que A y B son disjuntos. Pero para esto, entonces vamos a hablar de una cosa que se llama probabilidad condicional. ¿Qué es la probabilidad condicional? Es cuando queremos encontrar una probabilidad, pero condicionada a algo que ya pasó. Por ejemplo, a ver, nos podrían preguntar, ¿cuál es la probabilidad que llueva el día de mañana, dado que hoy está lloviendo? ¿Cierto? Me está diciendo, yo ya sé que hoy llovió. Yo ya sé que hoy está lloviendo. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva mañana? ¿Cierto? Eso es una pregunta. Entonces lo que me está diciendo es, ¿cuál es la probabilidad? Dado a esta barrita se le he dado. Dado que se da B, o sea, yo ya conozco a B, ¿cuál es la probabilidad que se dé A? Muchas veces se llama la probabilidad bayesiana o condicional. Hay una disputa entre lo que son los bayesianos y de probabilidad total. ¿Por qué? Porque los bayesianos dicen, no existe nada por el azar. Es decir, si va a suceder algo es porque ya sé que sucedió otra cosa. Entonces, los bayesianos dicen, no, yo sé cuál es la probabilidad, yo le puedo calcular la probabilidad de A si usted me da la condición esta. Del resto no, del resto no. Entonces, a este tipo de probabilidades lo vamos a llamar probabilidad condicional. Es la probabilidad de A dado B. Yo sé que de pronto ustedes, sobre todo no todos ustedes, no a sacar a nadie. Todos ustedes pueden estar estudiando de libros más avanzados. Resulta de que estas probabilidades muchas veces lo hacen así. Estas probabilidades lo hacen es probabilidad de A dado B dado una sigma álgebra. Entonces, por notación es esto. Nosotros en este curso no nos vamos a poner a hacer mucha notación para ser más simples. Entonces, vamos a utilizar esta notación para decir que es una probabilidad condicional. ¿Cómo vamos a calcular esta probabilidad? Vamos a calcularla de la siguiente forma. Va a ser la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de B. José Domingo, ¿y por qué sabemos esto? Vean, es esto. Estamos calculando, pónganle en lógica esto. A usted le están diciendo cuál es la probabilidad que ocurra A si ya ocurrió B. Entonces realmente me están diciendo si B ocurrió, ¿cuál es la probabilidad de ocurrir A? En esta frase, si ustedes se dan cuenta, implícitamente está el hecho de que B ocurrió y A ocurra, perdón, que B ocurrió y A ocurra. Entonces,
En conclusión, B y A ocurrieron. Véalo acá. B y A ocurra. Dado que ya sé que B ocurrió. Y entonces tenemos que decir que esta probabilidad no sea una probabilidad nula. Es decir, tenemos que garantizar que el conjunto B no sea un evento nulo. Es decir, que la probabilidad sea distinto de cero. Porque esta sería una división por cero que no existe en lo real. Entonces ya tenemos esa definición y entonces venimos acá. El espacio muestral. El espacio muestral. ¿Y qué es lo que me está mostrando esta figurita acá? Es que si yo quiero que ocurra B, perdón, si yo quiero que ocurra, voy a seguir en el diagrama anterior. Acá. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es esto. Si aquí está A y aquí está B, yo quiero que ocurra A y B, entonces está aquí, ya lo acá. ¿Cierto? Es la probabilidad de este, dado que ya sé que ocurrió, que estamos en este pedacito. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la probabilidad condicional? Es que ya todo nuestro espacio muestral lo está restringiendo ¿a quién? Al conjuntico en el cual ya sabemos que ocurrió las cosas. Entonces, ya todo eso lo restringe. Entonces, vamos a mirarlo en esta forma. ¿Quién es E? A ver, vamos a mirar quién vamos reconociendo las cosas directamente. ¿Quién será C? El espacio muestral. Este sería nuestro espacio muestral. ¿Quién será beta? La sigma álgebra. La sigma álgebra. ¿Por qué es importante la sigma álgebra? Porque es donde nosotros vamos a encontrar todos los eventos al cual podemos encontrar ¿qué? Una probabilidad. Ahora, vamos a decir que la probabilidad de C1 es mayor que 0. ¿Qué significa esto? Que si la probabilidad de C1 es mayor que 0, ¿qué podemos decir de C1? ¿Qué podemos decir de C1? Con esta condición. Que el evento es realizable o se hace realidad. Exactamente, que C1 no es un evento nulo. Es decir, C1 ocurrió. Es decir, no podemos decir que no puede ocurrir, sino que el hecho de que le digan que esta probabilidad es 0 es que el evento C1 no es un evento nulo. Ahora, queremos calcular la probabilidad. Ah, perdone acá. Esta línea es derechita. Queremos calcular la probabilidad de C2 dado C1. Es la probabilidad de C2 dado C1. O también la probabilidad de C2 bajo la hipótesis. Ah, José Domingo, ¿usted por qué le metió aquí hipótesis? Porque yo sé que ustedes tienen que ver una materia que se llama inferencia estadística. Y en inferencia estadística ustedes van a hablar de hipótesis. Entonces aquí ya nos vamos acostumbrando. Es la probabilidad de C2 bajo la hipótesis que C1 ya se dio. ¿Qué tiene de particularidad esta probabilidad condicional?
es que nuestro espacio muestral, cuando ya pasamos a la condicional, ya nuestro espacio muestral, ¿cuál sería? ¿Este C o C1? C1. Ya nos restringimos a C1. Ahora, esta probabilidad, para que sea una buena probabilidad, entonces tiene que cumplir que la probabilidad de C2 dado C1 es mayor o igual que 0. Esta es la misma que la anterior, ¿sí o no? Que la probabilidad esté entre 0 y 1. En particular, que sea mayor que 0. O sea que esos eventos no son disjuntos o mutuamente excluyentes, C1 y C2. Exactamente. Ahora, que si yo tengo la unión de eventos dado C1, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la unión dado C1, como yo estoy en el espacio, es lo mismo que decir separarlas. Siempre y cuando esto, como sean disjuntos. Y finalmente es este espacio. ¿Por qué? Porque es que la probabilidad de C1 dado C1, ¿qué es? Es 1. ¿Cuál es la probabilidad de que José Domingo sea bonito dado que es bonito? Juan David. ¿Ah? 1. 1. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ustedes porque no me han visto en vivo y en directo. Profe, no, es que en ese caso no aplica. ¿Cómo que no? Fíjese que yo soy casi perfecto. ¿Sabe qué es lo único que me daña para no ser perfecto? ¿Sabe qué me da? Ser humilde. La humildad. Uy, profe, la vanidad lo está matando. ¿Ah? No, yo soy honesto. ¿Sí o no? Uno tiene que saber que si soy honesto, soy honesto. Listo. Ya con esto, era también para que se distraigan un poquito, vamos a verificar esta primera. Va que aquí yo demostré algunas, pues, algunas propiedades para que ustedes tengan presente, ¿cierto? Entonces dice, para probar uno que tenemos, o sea, para mostrar esto. Para probar esto, entonces falta de no hacer la probabilidad condicional. ¿Cierto? Entonces me están diciendo que la probabilidad es, es decir, una probabilidad como que nos está diciendo, una probabilidad condicional, que la C2 interceptado C1 dado C1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que fíjese que dado que C1 se dio, entonces ya es lo mismo ponerla así. Entonces, y sabemos esto. Entonces, tenemos esto como verdadero. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Si ustedes se ponen a contar las frecuencias, vamos a llegar a estos espacios. No sé si vamos a hacerlo paso a paso para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Y es lo siguiente. Ya sabemos que este evento es un evento no nulo. Entonces, por eso la probabilidad es mayor que 0. Ahora, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad de C2 dado C1. Yo lo puedo escribir como esto. Vamos a mirar algo acá. Y es C2 interceptado C1 es lo mismo si yo lo... Hagámoslo acá. Esto no quiero enredarme. Es esto. Esto es igual a ¿qué?
Este C2 yo puedo hacer una cosa y es aplicarle una intersección con este mismo C1. Aplicar una intersección con C1. Entonces la probabilidad de C2 y, o sea, que se cumpla C2 y que se cumpla C1, dado que C1 ya se cumplió. Esta intersección significa en lógica una I. Como me está diciendo que C1 ya se dio, pregunto por tablas de verdad, si yo tengo un valor de verdad en este cajoncito y quiero que siga siendo ese mismo cajoncito, ¿qué le puedo agregar aquí? Si es con una I, ¿qué le puedo agregar? Por ejemplo, si yo tengo falso y verdadero, ¿qué sigue siendo? Por tablas de verdad. Falso. Falso. Si yo tengo verdadero y le agrego verdadero. 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 Entonces lo que me está diciendo acá es, si yo tengo un evento C2 y le agrego algo que yo sé, entonces, ¿qué sigue siendo? ¿De quién depende esta intersección? C1. Yo sé que ese uno es verdadero. ¿De quién De depende? C2. Claro, sí, del Del C2, ¿cierto? Entonces depende de ese C2. Entonces utilizando como esas, pues haciendo como una pequeña analogía con esas tablas de verdad, lo que ellos me están diciendo es, si yo tengo un evento y yo le agrego algo verdadero, él sigue siendo dependiendo de esto, ¿cierto? Sigue siendo dependiendo. Todo esto depende de C2, dado C1. Y probabilidad de C1, dado C1, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 1, ¿o no? ¿Cuál es la probabilidad de que? Exactamente, ya Juan David nos dijo. Entonces, vemos lo que esto está aquí verdadero. Entonces nos dice, puesto que esto es 1, ya que ese 1 aquí hace las veces del espacio muestral reducido. ¿Qué significa este C1? Que si yo estoy acá, vea, lo que me están diciendo es, todo nuestro espacio muestral está aquí. Pero me dicen, vea, yo quiero que usted encuentre la probabilidad de B, dado que ya usted está aquí en C1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de este C2, dado que ya está en C1? Entonces, les pregunto, ¿van a tener en cuenta lo que está por fuera de la... Va a poner aquí mejor con verde. Yo voy a tener en cuenta lo verdecito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto que no? Porque ya me están diciendo es que ya ubíquese acá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de C1 dado C1? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de C1 dado C1? Esto es 1, ¿cierto? Eso es lo que me quieren decir ahí. Y como les decía anteriormente, digamos lo que como si las estuviéramos mirando tablas de verdad, la probabilidad de C2 dado C1 es lo mismo que la probabilidad de C2 intersectado C1 dado C1. ¿Ustedes vieron tablas de verdad o no? No. Sí, profe. Bueno, ¿y ustedes demostraron estas propiedades? Ustedes tuvieron que haber demostrado todas estas propiedades. ¿Cómo cuáles propiedades, José Domingo? Propiedades que me dicen, si yo tengo una C y le pongo algo verdadero, esto sigue siendo C. Y si yo le pongo C o algo verdadero, ¿esto qué viene a ser?
algo verdadero, porque aquí está con una O. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora, calculemos esto. Por la probabilidad frecuentista, que sería el número de casos favorables a este evento sobre el número de casos a este. O sea, el cardinal de C1 está dividiendo al cardinal de este conjunto. Lo mismo que este. Fíjense que esto ¿cuánto nos da? ¿Cuál es la probabilidad de C1 dado C1? Es 1. Esto es 1. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es que el cardinal de C1 dividido el cardinal de C1. Esto es 1. Y por lo tanto, esto ya va a dar acá. Pero es que esto es 1. Pero es que el cardinal, todo esto es 1. Yo lo puedo cambiar por C1. ¿Cierto? Porque esto es un 1 y esto es un 1. Por lo tanto, ¿qué me va a dar? Que esto va a ser el cardinal de C1 dividido el cardinal de C1. De C1 interceptado C2 sobre el cardinal de este, que sería la probabilidad de este sobre la probabilidad de este. Y entonces se va a cumplir todas las propiedades y entonces ya queda completo esas propiedades que hay que me está diciendo ahí. Aquí yo quería llegar acá, era por esto. Ustedes, si están leyendo el libro de Joan Cray, en el ejercicio 141 piden demostrar todo esto. En el ejercicio, en el libro de Joan Cray. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más bien para que entendamos mejor las cosas. Profe, ¿hay una versión en español de ese libro? No. En ninguna versión en español. Todas están en inglés. Todas. Pero no te preocupes por el idioma. Sabes que eso es bastante fácil de leer. Es muy asequible el libro. El libro es muy asequible. Voy a hacer un ejemplo aquí súper sencillo para que nos demos cuenta cómo hacerlo. O súper sencillo no, es sencillo cuando uno lo sabe hacer, ¿cierto? Digamos que se lanza un dado normal. ¿Cierto? O sea, se lanza un dado normal. Ahora, digamos que 2 veces. Y entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que en el segundo lanzamiento, obtengamos un número par de puntos? Si en el primer lanzamiento se obtuvo un puntaje entre
entre, digámoslo, 2 y ¿qué? Y 5 puntos. Ahora, ¿cuál será nuestro experimento aleatorio? ¿Cuál será nuestro experimento aleatorio? Exactamente, Santiago. El experimento es lanzar un dado normal 2 veces. Ese va a ser nuestro experimento. ¿Cuál será nuestro espacio muestral? ¿Cuál será nuestro espacio muestral? No, Juan David, te falta algo. Par o no par, y no par. No, Profe, serían todas las parejas que se forman con los dos dados, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. muy bien, Marcela, es exactamente eso. Son todas las parejas. Las parejas X, Y, tales que X toma el valor desde 1 hasta 6 y lo mismo que Y toma los valores desde 1 hasta 6. Como dice Marcela, entonces son las parejas 1, 1, 1, 2 y la última pareja, ¿cuál sería? 6, 6. 6, 6. Muy bien. Ahora, si tenemos nuestro espacio muestral, vamos a definir dos eventos. El evento A es, digamos que el evento A es obtener un número par en el segundo lanzamiento. Obtener un número par de puntos en el segundo lanzamiento. Y digamos que B es obtener, ¿qué es lo que nos dicen? Obtener un puntaje entre 2 y 5 puntos. Obtener entre 2 y 5 puntos, inclusive, hagámoslo acá, inclusive, en el primer lanzamiento. Ahora, ¿qué me están diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de A dado B? Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de B, ¿cierto? Sobre la probabilidad de B. En este caso, podríamos hacer una cosa, podemos escribir cuál es la probabilidad de A
sabiendo que ya nuestro espacio restringido, ¿quién sería? Sabiendo que nuestro espacio es ¿quién? Ya cuando calcule A, que es el segundo lanzamiento, ya nuestro espacio muestral, ¿quién sería? El restringido. Es B, ¿cierto? Es B. Entonces, fijémonos que, ¿cuál será entonces ese espacio B? El espacio B es ¿quién? Es el 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Él está entre, si ustedes quieren, pues, entre 2 y 5, o puede ser entre 2 y 4, pues yo le puse entre 2 y 5, pues, porque. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? ¿Ah? ¿Cuál es la probabilidad de A? Si yo ya estoy con este conjunto, yo ya no estoy mirando este, yo ya estoy mirando ¿cuál es la probabilidad de que salga un número Un en medio. medio? Vamos a ver, vamos a ver. Fíjense que si nosotros contamos, ¿quién será el conjunto B? Miremos a ver. Si nosotros, el conjunto B, ya sabemos que es el 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Pero me están diciendo que ya obtuvimos este. Entonces, si lo miramos desde acá, miremos a ver si es verdad. Me está diciendo, obtuvimos en el primer lanzamiento un número entre el 2 y el 5. Llamémosle estrella esto para que miremos a ver. El 1, 1. El 1, 1 cumple la primera propiedad de que el primer término está entre 1 y entre 2 y 5. No. El 1, 2. Ninguno que tenga el 1 adelante, ¿cierto? Vamos a escribir entonces nuestro espacio acá. Va a ser el 2, 1, el 2, 2, el 2, 3, el 2, 4, el 2, 5. El 2, 6 sirve. Aquí era el 2, 6. No. No, ¿por qué? El 2, 6 no me cumple que en el primer lanzamiento está entre 2 y 5. Ah, Marcela. Sí lo cumple. Entonces sí está. Entonces está el 3, 1, ¿hasta cuál? Hasta el 3, 6. Cumplen. Sí. El 4, 1 hasta el 4, 6. Y miremos que el 5, 1 hasta el 5, 6. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? 24. ¿Cuántos? 24. 24. ¿Cierto? Todos estamos de acuerdo. Serían 6 por cada uno. 6 acá, muy bien. Sí, 6 24. acá. 6, 12, 18, 24. O sea, el cardinal de C estrella es 24. Entonces,
contemos cuántos elementos son pares aquí. ¿Cuántos elementos son pares? Entonces la probabilidad de A, ¿quién va a ser? La probabilidad de A, dado C estrella, entonces va a ser el número de casos favorables a A. Número de casos favorables a A sobre el número total de casos en C estrella. ¿Cierto? Porque ya sabemos esto. Entonces, que sea ¿qué? Que sea par. ¿De cuántas formas puede caer par aquí? ¿12? En todo el conjunto. En todo el conjunto 12. De 12 sobre 24. Es decir, la probabilidad de A es igual a 1/2. Que fue la misma que la miramos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo estoy aquí, cuál es la probabilidad de que salga par? ¿Ah? 1/2, lo mismo. Ahora, si la hacemos como la definición está dada, entonces puede ser de esta forma. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. Esto va a ser igual. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra B? Es decir, ¿cuál es la probabilidad que ocurra un número, el primer número entre 2 y 5? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? No olvídense de la condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un número entre 2 y 5 en un lanzamiento de un dado? Observemos acá. Pero acá, entre 2 y 5. Ah, véalo acá, 24. ¿O no? ¿24 de cuántos? Ustedes hay 24 casos favorables sobre 36 que tenemos. ¿Cierto? Que si usted lo simplifica, ¿cuánto les da? Vamos a mirar. Tiene mitad que es 12, mitad que es 18, mitad que es 6, mitad que es 9, tercera que es 2, tercera que es 3, que es lo que nos dio Juan. ¿Cierto, Juan? Es la misma cosa. Yo la estoy mirando desde el punto de vista del conjunto restringido. Entonces es lo mismo que tener 2/3. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A y B? Es decir, que en el primer lanzamiento haya par y en el segundo lanzamiento, que en el primer lanzamiento esté entre 2 y 5 y en el segundo lanzamiento sea par. Entonces uno cuenta aquí cuántos hay y uno que le va a dar 12, ¿cierto? Sobre 36. ¿O no? Sí, profe. Simplificando, ¿qué me va a dar? Me va a dar 12 sobre 24, que es igual a 1/2. Eso es igual a 1/2. Entonces, ya sabemos que la probabilidad de que ocurra ese evento, dado que ya está en el primer lanzamiento, se dio el 2, el 3, el 4 o el 5, es 1/2. Entonces, eso es lo que llama probabilidad condicional. Aquí, este ejemplo fue que lo acabo de sacar. Aquí ya ustedes tienen otras cosas que hacer. ¿Listo? Bueno, por favor, entonces nos vemos que ya nos vemos cuando. Pues nos vemos entre comillas. Entonces ya sería dentro de... Ay, Profe, Mari. Sí, Marcela.
esos ejemplos son del libro, del texto guía. ¿Cuál? ¿Estos que Los están aquí anotados? Sí, pues el tema de hoy. Sí, no, este ejemplo fue que me dio por escribir este ejemplo acá. Sinceramente les digo, no lo saqué de ningún libro. Pero Ahorita me acuerdo. el tema sí lo sacó del texto guía, ¿cierto? Sí, todo el tema está dentro del texto guía, todo el tema. Ok. Bueno, por favor, vayan estudiando y para que ya terminemos en la próxima clase, que ya sería entonces como el 6 o el 6 de abril. Sí, profe, el 6 de abril. Entonces, el 6 de abril seguimos con esto. Ah, Por favor, espérese. repasen. O sea, Sí, profe, o sea que no va a haber clase en Semana Santa. ya ustedes toman la decisión. Ah, no, denos tiempo para estudiar. Bueno, entonces, por favor, estudien mucho teoría de conjuntos para que entiendan mejor eso. Profe, Listo. Sí, profe, un favor, ¿usted será que podría habilitar nuevamente el quiz de ejemplo en la plataforma? Que ¿lo ya quedó de habilito saber. qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo se los Sí. habilito? ¿Este Profe, fin de sí, semana? porfa. Para habilitarlo, para hacerlo esta Semana Santa, profe. ¿Qué pasa si ¿No se lo yo lo voy a... habilito qué? ¿Sábado y domingo? no, habilítelo hasta el domingo santo, profe. Listo, pues, se los voy a habilitar, pues. Gracias, Ese- profe. Bueno, Bueno, muchas hágale. gracias. Profe, Bueno, hasta luego. gracias. Gracias, nada, que estén feliz bien. Semana Santa, chao. Chao. Gracias, Que recen mucho. lo mismo. Y estudien también. Si alguna ahorita le podemos escribir ahí al correo. Cualquier Sí, cosita. hágale, cualquier cosa me escribe. Listo, Ah, profe, listo. muchas gracias. Listo, Gracias, es profe, con gracias. C.